Saludos mis amados hermanos, un placer estar con ustedes. Alabo al Señor por darme la oportunidad de usar este medio y llegar con el mensaje de la palabra de nuestro buen Dios. Hace unos días anuncié la predicación con el tema charlatanes en el púlpito y deseamos pues con la ayuda de nuestro buen Dios poderles llevar este tema a cada uno de ustedes, ya que en el día de hoy, como desde que la iglesia existió, han venido apareciendo durante épocas estos charlatanes, estos hombres y mujeres que distorsionan la palabra del Señor y que ofrecen libertad, que ofrecen prosperidad con el objetivo de llenar sus bolsillos de dinero. La escritura nos advierte sobre este tipo de predicadores y para ello pues deseo que me acompañe a la epístola del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1 y vamos a leer desde el verso número 10 en adelante, porque ahí hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En la época del apóstol Pablo, los cretenses eran conocidos universalmente, podríamos decir, por sus mentiras y por sus muy bien elaboradas técnicas para engañar a otras personas. Así lo había dicho uno de los 7 sabios de la antigüedad, llamado Epiménides, que los cretenses se caracterizaban por la mentira. Esta epístola del apóstol Pablo a Tito, entre las muchas cosas, tiene como finalidad enseñarle a Tito lo peligroso que puede ser para la comunidad cristiana la participación de estos charlatanes en el seno de la iglesia, de estos charlatanes en el púlpito. Bueno, el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, va a dar una descripción de estos charlatanes. En primer lugar, en el verso número 11, dice el apóstol: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es decir, estos charlatanes tienen como finalidad llenar sus bolsillos de dinero. Son oradores con una gran elocuencia, pero sin ningún tipo de preparación bíblica, y esto hace pues que las personas por su oratoria lo sigan constantemente, así como las moscas siguen a la miel. No solamente el apóstol Pablo dice que estos charlatanes enseñan por ganancias deshonestas, sino que las enseñanzas de ellos son enseñanzas sin ningún tipo de sustento bíblico. Y mis amados hermanos, eso es algo que estamos viendo hoy más que nunca. Yo quedo realmente sorprendido de ciertas predicaciones, de ciertas publicaciones
que se hacen en las redes sociales, como sobre todo aquellas que comenté hace unos días atrás de alguien que publicó que aquellas personas que están leyendo esa publicación van a recibir un milagro de parte de Dios. Como que si los milagros estuviesen supeditados a la lectura de algo que una persona publicó en Facebook. Es decir, que el Dios que esta persona, si lo analizamos detenidamente, el Dios de esta persona es un Dios ajeno a las Sagradas Escrituras, porque va a otorgar un milagro exclusivamente a aquellas personas que lean aquello que ese apóstol, porque es un apóstol, publicó. ¿Y saben lo sorprendente de esto, mis amados hermanos? Que cientos de personas dijeron, amén, recibo ese milagro de parte de Dios. Eso es realmente completamente falso. También usted podrá leer que hay personas que, por ejemplo, hoy alguien publicó de que desde muy temprano en la mañana los bolsillos de muchas personas estarían llenos de dinero. Y usted puede ver la cantidad de personas ingenuas que dicen amén, aleluya, recibo esa bendición. Estas personas que hacen eso caen en el calificativo de charlatanes en el púlpito. La Escritura menciona que estos charlatanes son personas que hablan sin ningún tipo de sustento. Dice la Escritura, hay muchos contumaces, habladores de vanidades, de cosas huecas, de cosas vacías. Es decir, son personas que hablan sin ningún tipo de sustento. El diccionario define a este tipo de personas como personas que hablan sin sustancia. Ahora, estas personas, ¿no?, según el apóstol Pablo, en esta epístola a Tito, dice la Escritura, son engañadores. Su finalidad es engañar a la iglesia del Señor. Son contumaces, es decir, personas rebeldes, porfiados, son personas tenaces. Y Pablo los describe como personas codiciosas. Mire todo lo que puede hacerse desde un púlpito a través de estos charlatanes. Permítame leer, por favor, nuevamente lo que dice esta epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 10. El apóstol dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En esa época de Pablo, los que ocupaban el primer lugar eran los de la circuncisión, pero no eran los únicos, a los cuales Pablo dice es necesario tapar la boca, porque ellos trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de sus propios profetas dijo que los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Repréndelos por tanto duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud, mis amados, para con estos charlatanes en el púlpito? Bueno, en primer lugar tenemos que identificarlos. Y yo quiero
en esta hora, mis amados, no voy a dar nombres, ni voy a nombres de personas, ni de iglesias, ni nombres de ciudades, pero por ejemplo, entre las muchas cosas que yo puedo compartirles a ustedes, está un caso que no solamente lo conocí yo, sino que lo conocieron muchos pastores amigos, de un par de predicadores que iban a las iglesias, a veces recomendados por personas que ni siquiera los conocían. Uno de ellos era el que más predicaba y el otro era aquel que se hacía pasar como una persona que asistía por primera vez a esa congregación, ¿verdad? Este predicador hablaba de la prosperidad y luego decía que las personas siembren, y esta persona que lo acompañaba, que nadie sabía que lo acompañaba, sino que trabajaban juntos, se despojaba de un anillo de oro, se despojaba de un reloj, se despojaba de mucho dinero, sembrando en ese primer día de culto. En el segundo día de culto, esta persona que había sembrado pasaba a testificar de que por lo que había hecho en el día anterior, el Señor durante ese día siguiente le había dado el triple de lo que él había sembrado en el culto anterior. Esto lo hicieron en muchas iglesias hasta que se descubrió que este par trabajaban juntos y andaban saqueando las iglesias. Ese es uno de los tantos testimonios que puedo decirle con respecto a estos charlatanes desde el púlpito que predican un evangelio completamente diferente del que está en la Biblia. Hablan de la prosperidad, que siembren y que usted va a cosechar en abundancia. Por eso el apóstol Pablo aquí dice que estos trastornan casas enteras, sacando dinero a la congregación. Les voy a contar algo que yo experimenté en una ocasión. He experimentado algunas cosas, pero les voy a conversar una. A mí me invitaron a una ciudad aquí en Ecuador. Un amigo me invitó a esa ciudad porque llegaba un predicador del vecino país de Colombia. Y nosotros pues viajamos desde nuestra ciudad Guayaquil hacia esa ciudad. Llegamos en hora de la madrugada, fuimos a descansar y como habíamos viajado muchas horas, a las 8 de la mañana nos despertaron para desayunar porque también habían invitado a este predicador a desayunar. Y mientras desayunábamos, este predicador empezó a hablar de Brasil. Y me llamó mucho la atención porque yo tuve la oportunidad de estar en Brasil un buen tiempo. Prediqué en muchos estados, en muchísimas ciudades en Brasil. Y me interesó cuando él empezó a hablar de Brasil. Y él empezó a decir que él había viajado desde Manaus directamente en barco hacia una ciudad de Brasil, y esa ciudad de Brasil no tenía mar, era una ciudad del interior. Entonces cuando él dijo eso, yo le dije, pero esa ciudad, yo estuve en esa ciudad es una ciudad del interior de Brasil. Es más o menos para ilustrarle Puerto Viejo, la ciudad de Puerto Viejo. La ciudad de Puerto Viejo no tiene mar. Manta es una ciudad marítima, pero Puerto Viejo no. De esa ciudad no tiene mar. ¿Cómo usted llegó en barco hacia esa ciudad?
Y le pregunté, ¿y en qué barrio usted estuvo? Y me dio el nombre de un barrio, pero el nombre del barrio en español. Le dije, pero no, yo estuve en esa ciudad y no hay barrios que tengan ese nombre. Obviamente la situación en la mesa se puso un poco tensa, incómoda, incómoda también para los anfitriones, que inclusive el hermano que me había acompañado, me había llevado, me dijo después, hermano, me parece que fue muy impropio lo que tú hiciste allí en la mesa. Y yo le dije, pues, eh, todo lo que él estaba diciendo con respecto al viaje a Brasil fue falso. Y yo le dije, cuídense de él. Este es un engañador. Luego se lo dije al pastor de esa congregación en esa ciudad. Y bueno, pasó el tiempo, mis amados hermanos, aproximadamente 2 meses. Y ellos me llamaron, el pastor, el amigo que me había llevado a esa ciudad, para pedirme perdón porque fui el instrumento de Dios para advertirles, pero lamentablemente ellos no escucharon la advertencia. Ese predicador había perjudicado a varias hermanas, había sacado mucho dinero a los miembros de la congregación, y era un hombre que desde el púlpito predicaba bien, tenía dones, pero es lo que el apóstol Pablo menciona en esta carta a Tito, era un charlatán en el púlpito. Ahora, permítame decirle una experiencia más, no la viví, me la conversó una sierva del Señor, una pastora, que ella recibió a un predicador aquí en nuestro país, Ecuador. Lo hospedó en la casa de unos hermanos, predicó en la iglesia de ella, muy buena la predicación. Y este hombre le dice a la pastora, pastora, voy a ir a cierta ciudad de Ecuador a dar una campaña evangelística. Voy a regresar dentro de 15 días. ¿Puedo dejar mi equipaje en la casa de los hermanos donde estoy hospedado? Y la pastora dijo, sí, hable con ellos, no creo que haya ningún tipo de problema. Y efectivamente así ocurrió. Él se fue, pero no regresó a los 15 días, pasó un mes y no regresó tampoco. Y después de este lapso de tiempo, descubren los dueños de casa que en el equipaje de este hombre que había dejado había droga. Tremendo problema en que se metieron los dueños de esa casa, porque en esas maletas había droga. No le cuento el final de la historia, pero es horrorizante esta historia. Cómo alguien que predique el evangelio ande haciendo cosas como esta. Por eso, mis amados, así como en la época de Pablo, en el día de hoy, hay muchos charlatanes en el púlpito. Y lo peor de todo
es que aquellos que no tienen un conocimiento sólido de las Sagradas Escrituras los aplauden, los siguen. Pablo dice, mis amados, que nuestra actitud hacia ellos, en primer lugar, debe ser identificarlos. En segundo lugar, no debemos de escuchar, o si escuchamos las predicaciones, esas predicaciones tienen que estar analizadas como los creyentes en Berea, ¿no? Que leían las escrituras para verificar si que lo que Pablo estaba diciendo era verdadero, si tenía sustento bíblico. Pero estos profetas, estos apóstoles de la prosperidad, de los decretos, yo decreto que este día sea un día bendecido para ti, que sea un día próspero. ¿Quiénes somos nosotros para decretar? Usted y yo pertenecemos a un reino, somos ciudadanos de un reino. Y el único que decreta en un reino es el rey. Usted y yo somos conciudadanos de este reino. Pero el rey, Dios, es el que decreta. Y esos decretos están contenidos en las Sagradas Escrituras. Y estos decretos son condicionales. Dios ha decretado que si nosotros escuchamos atentamente su voz e hiciéremos conforme a todos sus estatutos y todos sus mandamientos, benditos seremos al entrar, benditos seremos al salir, benditos seremos al acostarnos, benditos seremos al levantarnos. Esos son los decretos de nuestro Dios. Dios también ha decretado que para que usted y yo prosperemos tenemos que trabajar. Usted no podrá experimentar prosperidad si usted pues se cruza de brazos y se echa a dormir la mayor parte del tiempo. Al obedecer la palabra, usted estará obedeciendo el mandamiento que dice que 6 días hay que trabajar y que el 7º día hay que descansar. Que si usted siembra, usted va a cosechar. Si usted siembra dinero, usted va a recibir dinero. La siembra y la cosecha de la que se habla la Biblia no se refiere al dinero. Ese es un texto o una expresión bíblica sacada de contexto. Oh almas adúlteras, dice el apóstol, ¿no? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cegar vida y paz. Entonces eso no tiene nada que ver con el dinero. Entonces hay que identificarlos, hay que analizar si lo que ellos dicen concuerda con las Sagradas Escrituras. Pero ¿sabe qué es mejor? Luego de haberlos identificado. Bueno, Pablo dice también que hay que reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Hay que reprenderlos a estos charlatanes, hay que reprenderlos duramente. Pero yo quiero decir algo también, que es mejor luego de identificarlos, no volverlos a escuchar. Me escuchó, ¿verdad? No volverlos
a escuchar. Deje de seguirlos, bloquéelos, porque lo que ellos enseñan no edifica. Hablan palabras huecas, palabras vacías. Y amados pastores, finalmente para ustedes quiero decir algo. No permitan un predicador en su iglesia que no venga con sus respectivas cartas de recomendación de la iglesia o del ministerio al cual él pertenece, con números telefónicos. Llame a los números telefónicos que aparecen en esa carta. Pregunte a este predicador de cuál fue la última iglesia en la que estuvo, que le dé el número de teléfono de esa iglesia. Llame, investigue, no le dé el púlpito a cualquiera. Por muy buena que sea la predicación que traiga, o por los dones espirituales que se manifiesten en esa persona, no le dé el púlpito a menos que él traiga recomendaciones que certifiquen que él es un hombre de Dios. Pero sobre todo, pida la dirección del Señor, porque estos charlatanes pueden dividirle la iglesia, pueden saquear la congregación y pueden dejar a mujeres embarazadas. Que el Señor nos ayude para evitar a estos charlatanes en nuestros púlpitos, en nuestras congregaciones. Vamos a orar en esta hora. Esperamos que esta palabra le bendiga poderosamente. Señor, nuestra intención al compartir este tema no es ofender a nadie. Más bien nuestro objetivo es alertar a tu iglesia. Nuestro objetivo es también que seamos más celosos sobre a quién le damos el púlpito y a quienes escuchamos en las redes sociales. Así como en otros países, cuando por tu gracia voy, me preguntan muchísimas cosas, así también nosotros debemos de no ser cautos, sino tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque hay muchos que predican por fama y por dinero. Gracias por tu palabra en esta hora, en Cristo Jesús nuestro Señor. Oramos. Amén y amén. Gracias a mis amados hermanos, de manera especial a la pastora Marlene Cruz, que nos está sintonizando. Muchas gracias, pastora, por sus palabras. Que el Señor le bendiga mucho a usted, a su familia, la congregación. Adelante en Cristo Jesús.
Bueno, mis amados, hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Que Dios les bendiga abundantemente. Buenas noches.